Buenos días. Buen día, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con el trabajo? ¿Algún comentario? Yo ¿Alguna realmente, consulta? yo realmente todavía no hice, profe. Te comento mi caso. Yo la otra vez te había enviado un correo explicándote el tema de que tenía inconveniente con la plataforma. Ujú. Más a eso, le sumo el horario de mi trabajo. Yo trabajo de las 6 de la mañana hasta las 9 de las 10 de la noche. Y entre semanas me es imposible hacer todo lo que tenga que ver mi tarea, también porque estoy en la facultad aparte. ¿Qué estudias? Y kinesiología y fisioterapia en la Uninorte de Asunción. Y se me complica muchísimo y más ahora por el tema de que estoy entrando en parciales. Y me está resultando un poco difícil, ¿cómo se llama? Cumplir también con el instituto. Y creo que la primera tarea es la que no pude entregar. Si es que no estoy equivocado. No, la segunda. La segunda es la que no pude entregar. En los demás sí. Y este último que alzaste todavía no pude hacer. Que ya venció de plazo. Si no estoy equivocada, vence hoy o ayer. Realmente no sé. Pues he visto que había una tarea, no me acuerdo más cuándo vencía y me complicaba muchísimo. Si vence hoy, creo que puedo hacer, llego para hacer. O sea que vos podrías trabajar en las tareas los fines de semana. Y fin de semana es los días que puedo, o sábado o domingo. Y en las otras tareas, ¿por qué no pudiste hacer fines de semana? Al término de la sesión, por ejemplo. El primero sí había hecho, el primero sí entregué. El segundo, para el segundo era que te envié luego el correo y te expliqué que esa semana era que tenía inconveniente para ingresar en la plataforma y que recién había podido corregir el martes, si mal no recuerdo, y la tarea vencía domingo o lunes, si no recuerdo bien. Ya. Mira, te recalco o repito lo que es el protocolo de entrega, ¿verdad? Sí, Obviamente, si en tu caso estás con una situación particular, simplemente es hacer una justificación, si es posible en PDF, idealmente, porque yo creo que ya todos tendríamos que empezar a trabajar con las herramientas adecuadas, porque obviamente en nuestros trabajos también tenemos que presentar informes, documentación y siempre sí. es ideal presentarlo en PDF. Y entonces ahí adjuntas las tareas, ¿verdad? Hoy es la última oportunidad con el tema del parcial. Entonces, si tu Ese sí rendí. justificación es válida, por ejemplo, o sea, vos envías una justificación a mi correo electrónico, creo que sí, que lo tenés, si no tenés voy a volver a colocar en el chat. Entonces, Tengo tu correo. bueno, entonces envías ahí tu justificación. Obviamente puede ser personal, yo necesito algo para sostener la validación de la extensión del plazo y esto va para Sí, todos los estudiantes. Entonces es como respetarnos y ayudarnos entre todos a cumplir esa parte. Entonces entregas un sí, sí. justificativo y adjuntas tu trabajo. En este caso, digamos que hoy sería como el último día de chance porque yo el lunes tengo que cerrar planilla, ¿sí? Porque Ok, ok, hoy, ok. como hoy es el recuperatorio,
sea, yo ya el lunes tengo que presentar todos los puntajes cerrados. Digamos que Ok, en ok. este caso todavía existe tal vez esa posibilidad para hacer que el puntaje ingrese a el primer parcial. Porque Ok. como les expliqué, ¿verdad? Los trabajos se van sumando, yo hago un porcentaje de todos los trabajos y eso se suma al resultado del parcial. ¿O hiciste el parcial? Sí, sí, sí rendí, sí rendí. Bueno, entonces genial, porque entonces yo, como todavía, digamos, tenemos chance, yo puedo hacer la sumatoria si es que obviamente el justificativo es válido, ¿verdad? Sí, Eh, Digo válido porque hay ocasiones en que algunas personas tienen unas justificaciones tal vez muy personales, pero no son valederas para, o no llenan las expectativas como para validar un plazo más extenso de entrega de trabajos o de puntajes. Eso sí, cuando ujú. el trabajo se entrega fuera de tiempo, va con un puntaje inferior. Pero Sí, eso sí, obviamente. de todas maneras es puntaje, ¿verdad? Sí, Porque sí, sí. hay que respetar, ¿verdad? También a los que también hicieron Lo que entregaron en tiempo. una cuestión de respeto mutuo y Sí, yo creo que son buenos hábitos que vamos formando desde nuestra clase también para como hábitos profesionales que se van a ir quedando entre nosotros y cuando nos toque a cada uno dar alguna sesión o intervenir, también vamos a intervenir de mejor manera, ¿verdad? Con los demás. Decime, ¿tu trabajo específico tiene que ver con preparación física, entrenamiento deportivo, realmente más entrenamiento deportivo. Estoy fútbol? de aquí para allá todo el día. Fútbol, Sí, fútbol, fútbol. primera, ¿Cómo? en qué nivel? Ah, no, ese es primera C, Ok. en la última categoría. Edad, Tengo 22. no, de tu equipo, ¿Cómo? de tu equipo. General Caballero, de Campo Grande. Ajá, y la edad promedio de la gente con la que Ah, trabajas, son sub 16. adolescentes, Sí, bien difícil. Y decime, ¿encontraste dentro de o sea, vos estás en la parte técnica, táctica o preparación física, ¿en qué área específica? solamente preparación física, Ah, solamente estás preparación haciendo física. preparación física. Exactamente. O sea, soy el PF de Campo Grande, entonces, sub 16, ¿verdad? Exactamente. Ok, genial. Bueno, entonces, dentro de tu experiencia, y ahora estás estudiando fisioterapia, para También. complementar, ¿en qué año estás? Estoy en el segundo. O sea, que anatomía, fisiología, 0 kilómetros. Eso ya 0 km. Ok, porque hoy quería yo hablar un poco de lo que es la propiocepción, ¿verdad? Sí, Entonces, imagino que ya manejas perfecto eso. ¿Y cómo se maneja? Ya que estamos contigo ahora, eh, como que avanzando un poquito más rápido antes de desarrollar un poquito más lo que es la clase, ¿verdad? Quiero hablar de sí. propiocepción y lo quiero llevar desde lo que es, desde el concepto, digamos, normotípico, a la importancia que esta tiene dentro del trabajo con las personas en condición de discapacidad. Ah, ok. Entonces, ¿cómo vos lo trabajás en tu equipo En mi deportivo? equipo, en mi equipo, por ejemplo, lo utilizo más en trabajo de circuito. Sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo ¿Cómo? ves los resultados? ¿Cómo ves que funcionan? ¿No seleccionan? Lesión, hasta el momento, gracias a Dios, no. Pero sí ayuda más en la potencia y en la reacción de los jugadores. ¿Por qué crees eso? Y por el, ¿cómo te digo? Y justamente por el trabajo en sí requiere cierta explosividad y también control del cuerpo. Sí, porque decía explosividad. Y en algún ejercicio, por ejemplo, por los saltos que hay que realizar. Estamos hablando de pliometría. ¿Cómo? Estamos hablando de pliometría.
y yo utilizo un poco la pliometría con la propiocepción, Así, porque justamente en el campo se utiliza de todo, no es sí, solamente un fin común, vamos a decirlo, es un conjunto de todo. así es. Saltos en pliometría. A ver, ¿será que me puedes describir un ejercicio o una actividad de salto de pliometría con propiocepción? Podría ser un salto unipodal sobre un bosú. Salto en un bosu. ¿Seguro? Con la propiocepción me refiero al Sí, caer sobre el bosú, hay que estabilizar. estabilizarse, queda exactamente, sostener 2, 3 segundos y después volver a repetir. Nada más me queda la reflexión, ¿verdad? De que hacía un colega preparador físico de uno de los grandes clubes. eh, no lo quiero citar así acá, pero después si querés, no hay problema. Eh, Me decía que en uno de los clubes donde él trabajó, es preparador físico, no se encuentra ahora en el país, está en otro club internacional. Él me decía que aquí intentaron trabajar, por ejemplo, con el bozo y con otras, como vienen de diferentes tamaños, diferentes texturas, intentaron trabajar Exactamente. la propiocepción, pero ¿qué pasaba? Cada vez que los futbolistas, y justamente desde fútbol, subían o hacían a la parte de circuitos y tenían que hacer traslaciones de uno a otro y qué sé yo, y al hacer por lo visto este tema que tiene que ver con un poco de pliometría o al aplicar un poco de pliometría, eh, se empezaron a lesionar los atletas. Entonces, los futbolistas. Entonces, ¿qué pasó? El club tomó la decisión de sacar definitivamente todos los bozos, digamos, por dar un ejemplo de actividad o de acciones que tomó el club, porque obviamente lesionar a sus deportistas era una Obviamente inversión está mal. una pérdida. Como te dije, en mi particular caso, hasta el momento, gracias a Dios, no. Creo que tiene que ver también con los trabajos de fortalecimiento que vayan haciendo, que se vaya Sí, implementando. Creo que por ahí viene la cuestión. evidentemente, evidentemente. Pero el tobillo, Exactamente, pues al no tener un buen fortalecimiento del tobillo, pues ahí es donde se quiere lesionar. Como te dije, en mi particular caso, hasta el momento, gracias a Dios, no. pero y la utilización de la pliometría en, en, en combinación con, con las actividades propioceptivas, ¿tenés un fundamento para utilizarlo o lo viste en algún tipo de entrenamiento de otros lugares, de otros clubes? Y realmente justamente a lo largo que vengo estudiando, trato de implementar en lo aprendido. No es que utilizan todos mis circuitos también, solamente en momentos así, como por ejemplo, antes de jugar fútbol o un momento después de un partido para recuperar, algo leve. En ese momento lo que utilizo. Tipo, para decirte, en un trabajo de fortalecimiento. ¿Qué se trabaja más con la propiocepción? ¿Cuál es el objetivo? Propia sección. Em, si mal no recuerdo, es el, así diciéndole en malos términos, por decirte así, es saber dónde está ubicado y cómo está ubicado el cuerpo. Si mal no recuerdo, esa era más o menos la definición. O sea, saber, eh, no me sale la palabra. Ay, ay, ay. Em, espera que no se me viene la palabra. Au. ¿Sobre qué áreas trabaja principalmente?
¿Cómo? No entendí, salió entrecortado. Sí, ¿sobre qué áreas específicamente consideras que se trabaja cuando se utiliza el trabajo de propiocepción? Y como te dije, en mi particular caso, de hecho somos dos PF, yo soy más un asistente de preparador físico, entonces prácticamente hago lo que me dicen nomás. Eh, Más en un trabajo de fortalecimiento y como te dije, o sea, nosotros utilizamos en post partido, o sea, un día después del partido, para los jugadores que se desgastaron, vamos a decirle. ¿Cuál sería el objetivo? Y más recuperación, como a los que jugaron todo el partido, no le forzamos a los que, como a los que no, entonces utilizamos más tipo un regenerativo, un trabajo completo. Ok, ¿y cómo sería tu circuito? ¿Son todos de actividades propioceptivas o van integrados con otro tipo de No, trabajo? van integrados con otro tipo, como te dije, mezclamos más con los trabajos de fortalecimiento, trabajo con gomas, ya sea patadas laterales, patadas frontales, para atrás, eh, trabajo con un poco de zona media, entonces le integramos un poco el conjunto para no ser muy de una sola cosa el trabajo, vamos a decirle. Y según tu conocimiento de anatomía y fisiología, qué, qué, qué estás estimulando o qué necesitas de la parte muscular, articular, que se involucra directamente con con los estabilizadores, sí, con los estabilizadores o que hace o que generan la sensación y la información de estabilización de los estabilizadores propiamente dicho con los propios activos. No entendí bien la pregunta, si me puedes hacer un poco más. Según lo que sabes de anatomía Sí, y fisiología, sí. ¿qué es lo que se debe activar cuando se trabaja los propioceptivos? ¿Qué buscas activar en la musculatura o en las articulaciones? Mm, ¿qué activar? ¿Qué se activa según la fisiología y la Con, con, anatomía? con relación a, El me trabajo dijiste, propioceptivo. Okay. Bueno, entonces vamos a partir de eso, ya que, ok, ¿te parece? Para que sí, sí. Bueno, hagamos un... ahí me mataste, ahí me perdí ya con No, no, el, no. Yo creo que sabes, solamente que no, no sé cómo sacar nomás. sí, yo creo que lo tenés, pero ahí está, y vamos a entender ahora eso y me gustaría que me hagas las consultas que necesites con relación a esto. Bueno, Sí, cuando hablamos de propiocepción, vamos a hablar entonces de los orígenes o de las raíces que tiene esta palabra, ¿verdad? Propio, que significa de uno mismo, a lo que hacía referencia, y cepción, que significa conciencia. Entonces estamos hablando de lo que es la conciencia de lo propio, la conciencia de la propia postura corporal con respecto al medio en que nos rodea, ¿sí? El yo, mi autopercepción o la autopercepción de los demás, el cómo soy, cómo está mi cuerpo dentro de una estructura o dentro de un universo, ¿sí? O sea, este es el contexto, la sala de fitness, el campo de juego, lo que sea. Entonces, ¿cómo primero yo me percibo con relación a mi postura? ¿Sí? Entonces, es sumamente importante poder trabajar estos aspectos, como decir, desde la preparación física en todos los deportes y realmente en todo acondicionamiento físico general.
¿sí? Incluso obviamente específico, pero obviamente con sus especificidades, valga la redundancia. Entonces, dentro del artículo que yo estoy utilizando, ahora se cita la importancia de utilizar o estimular, hacer trabajos específicos de la propiocepción. Bueno, ¿de qué se trata esto, verdad? Podemos ver que a pesar de que no somos conscientes de lo que está pasando dentro de nosotros, aunque no estamos pensando todo el tiempo dónde estamos, cómo estamos, los componentes de nuestras articulaciones, músculos, tendones y ligamentos, ahí por ahí iba la reflexión esta de cuáles son los objetivos, porque cuando trabajamos estabilización y estabilizadores, implicamos no solamente a la musculatura general, global y la mayor masa muscular y las mayores cadenas, sino que involucramos, y a veces no somos conscientes, digamos, al hacer la actividad y también al planificar. Entonces es muy bueno poder resaltar este aspecto de hablar de los tendones y los ligamentos, que en estos casos, y justamente por eso te mencionaba esta situación del colega y del club que decidió por el momento dejar a un lado el tipo de trabajo con vos, por ejemplo, ¿verdad? No dejar de trabajar la propiocepción, sino dejar los bozos porque generaba lesiones. Entonces, obviamente el preparador físico debe analizar qué es lo que está pasando, por qué estos atletas se están lesionando, ¿verdad? Entonces, buscar una opción para empezar a hacer el trabajo propioceptivo, tal vez, sugerencia, ¿verdad? Como sugerencia o ejemplo básico, trabajar fortalecimiento de tobillos, rodillas, pero ¿qué estamos? Cuando hablamos de tobillos, rodillas, estamos hablando de articulaciones, ¿sí? Estamos hablando de los dedos de los pies, de todos los ligamentos, estamos hablando de los tendones, ¿sí? Porque ¿quién es el que se lesiona en estos casos? No hay un desgarro muscular, generalmente si no existe una caída grave, por ejemplo, no hay una situación agravante, digamos, a nivel muscular. Las lesiones ocurren a nivel de tendones y ligamentos, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante hacer una secuencia básica progresiva para trabajar con implementos. Por ejemplo, en muchos de los casos, lo primero que hacen los preparadores físicos es trabajar el fortalecimiento de articulaciones, ligamentos y estabilizadores, ¿sí? A través de la actividad propioceptiva, que es de la sensación, de la percepción, ¿sí? Por ejemplo, en caminatas en arena, por ejemplo, hago referencia específica a arena blanca, que sería acá. En otros lugares van a la playa directamente y van haciendo caminatas, ejercicios específicos de flexión y extensión del pie, de la planta del pie en la arena, ¿sí? Flexión y extensión completa, ¿verdad? Y de los dedos, menciono otra vez, el caminar con el borde externo de los pies, con el borde interno de los pies. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? No es que estamos haciendo realmente un trabajo a nivel muscular. Obviamente están implicados los músculos para el movimiento, pero el énfasis va a las articulaciones, a los ligamentos, ¿sí? Y a trabajar los estabilizadores, porque al mantener, por ejemplo, una postura al caminar con el borde externo de los pies, ¿verdad? Tenemos una postura un poco extraña. Y al hacer el movimiento de la caminata, entonces tenemos que estamos haciendo una acción, valga la redundancia, dinámica, y en eso también estamos trabajando estabilizadores para mantener también el equilibrio. Por eso también se menciona que junto a la visión y el equilibrio envían constante información al cerebro acerca de su posición con respecto al entorno, formando una imagen o un patrón de la ubicación y estado de cada uno, ¿sí? Es por eso que en muchas ocasiones, o tal vez en este ejemplo que citaba o mencionaba, probablemente podemos utilizar como ejemplo que tal vez podemos sugerir o pensar, hablando a grosso modo de lo que pudo haber pasado en esa ocasión, con estos atletas tal vez había alguna dificultad con el equilibrio. El equilibrio es
forma parte de, como les mencionaba, se encuentra en alguna bibliografía dentro de las capacidades físicas, dentro de las capacidades coordinativas como la flexibilidad, y en otras bibliografías se encuentran separadas de las capacidades condicionales, perdón, coordinativas, no condicionales. En otras bibliografías se encuentran apartados, ¿sí? Entonces, a veces descuidamos mucho lo que tiene que ver con el trabajo del equilibrio. El principal órgano donde podemos trabajar o donde se enfoca y necesitamos enfatizar el trabajo va dirigido a un área en el cerebro, ¿sí? Esa área del cerebro, ¿sí? Es donde, y el oído, ¿verdad? Que van vinculados, obviamente no están separados, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Porque esto del equilibrio, ¿sí? Esta conexión, equilibrio, visión, o sea, una coordinación, ¿verdad? Como hablamos o como manejamos comúnmente o más de forma general, la coordinación viso-manual, viso-pedal, ¿verdad? También existe una conexión entre lo visual y el equilibrio. Si generalmente yo no tengo el área sensorial de la visión o la tengo disminuida o no la tengo, o la tengo en una disminución muy grave que solo percibo sombras, entonces eso quiere decir que probablemente las actividades que yo realice van a tener una dificultad en el equilibrio al momento del desplazamiento, incluso al estar en una posición, ¿sí? Porque la orientación espacio-temporal tiene que ver, está involucrada con el dominio del propio cuerpo dentro del espacio. Cuando yo tengo esa conexión visual y el dominio o el conocimiento del contexto en donde me ubico, entonces yo me puedo desenvolver con mayor facilidad y con dominio propio de la acción. ¿Sí? Entonces tengo equilibrio dinámico cuando realizo el movimiento. Es sencillo la percepción, trabajarla desde, si no somos débiles visuales o auditivos y no tenemos problemas sensorial, podemos simplemente pararnos en dos pies, si puedo pararme en un solo pie, cerrar los ojos, elevar las manos hasta la cabeza, arriba de la cabeza y volver a bajarla, luego hacerlo hacia adelante y ver qué pasa, si realmente puedo mantener la postura. Y eso es una activación que tiene que ver con la propiocepción, ¿sí? Estamos hablando de sensación, percepción, ¿sí? Estamos hablando de sentidos, ¿sí? Cuando hacemos eso, activamos un montón de situaciones. ¿Qué pasa con estas sensaciones y esta percepción? Las sensaciones y la percepción se estimulan desde edades muy tempranas, incluso intrauterinas. Entonces, por eso es tan importante de no evitar o proponer siempre que trabajamos desde la primera infancia acciones que tengan que ver con la sensopercepción, porque es allí donde vamos a trabajar el mayor partido o potenciar al máximo nivel lo que tiene que ver con el sistema vestibular. Entonces, al tener activado y desarrollado de la mejor manera el sistema vestibular, entonces nuestro equilibrio y todas las áreas de movimiento y acciones dinámicas que tienen que ver con el equilibrio dinámico, que tienen que ver con el salto, por ejemplo, que estábamos mencionando, ¿verdad? Con el despegue del suelo. Entonces, eso también, y el caer, eso tiene una super coordinación cuando somos pequeñitos, y eso es medible dentro del desarrollo infantil. Entonces podemos verificar que desde la primera infancia, en muchos casos, para no decir todos, no se cumple el patrón de hacer el simple salto a un pie o a dos pies, o solo con derecha y solo con izquierda, ¿sí? Entonces, desde la primera infancia verificamos esa falencia. Quiere decir que este niño, cuando sea tu atleta, ¿sí?
Cuando sea tu atleta, cuando le tengas en tu cancha, va a presentar dificultades en el equilibrio dinámico, definitivamente. Y por dar un solo ejemplo de las dificultades que pueda tener también o acarrear. Entonces, esa puede ser una de las razones por la cual ocurren estas situaciones al hacer actividades que tienen que ver con equilibrio dinámico o dominancia dinámica de acciones o movimientos. Bueno, volvemos. Esta información es la que permite a nuestro cerebro fabricar la respuesta dando como resultado la ejecución de o realización de movimientos precisos, ¿sí? Incluso cuando hacíamos un lanzamiento de balón o de pelota o de pelotitas, hacemos el tiro al arco, al aro, o buscamos dar a un objetivo principal. Eso también tiene que ver con la precisión. ¿Cómo y por qué algunos somos más precisos que otros? Tiene también que ver con lo que se estimuló o trabajó desde la primera infancia con el área sensoperceptiva. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque es una deficiencia que nosotros generalmente ya a estas alturas notamos en nuestro campo de acción, en cualquiera sea, ¿sí? En niños, adolescentes, en adultos y adultos mayores con mucha más razón, porque ellos también van a atenuar por su decrecimiento, por decirlo de una manera. Entonces, el hacer un trabajo adecuado, teniendo en cuenta que las bases en donde se fueron desarrollando estas personas con las que actualmente ya estamos trabajando, es fundamental iniciar de cero, intentando estimular y generar las sensaciones propioceptivas y la percepción, autopercepción, autorregulación para buscar la precisión y el logro de los objetivos motores. Bueno, en toda esta información es la propiocepción, son informaciones que mandan articulaciones, músculos, ligamentos, ¿sí? Y ya más adelante vamos a ver qué órgano o cómo se llama el órgano que es el que nos informa de esto, ¿sí? Y las consideramos un sentido más de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando se hace una descripción de que tenemos 5 sentidos, nosotros en realidad dentro de nuestra área notamos que nosotros tenemos 7 sentidos por lo menos, ¿sí? Porque integramos a la propiocepción, a la interocepción, por ejemplo. Son aspectos o son sentidos que por alguna razón que desconozco no se tienen en cuenta, porque cuando los niños estudian en la escuela, y podemos ver en nuestros planes y programas curriculares escolares, vemos que tenemos 5 sentidos. ¿Y dónde está el movimiento? El movimiento también es considerado un sentido, ¿sí? Y en ese caso hablamos de propiocepción. Y de interocepción tiene que ver con lo que es con nuestro procesamiento particular y personal de las situaciones o de los movimientos. Esto es un aspecto muy importante y muy fundamental, trabajarlo con las personas en condición de discapacidad, atenuados sensoriales, ¿sí? En condición de discapacidad física y condición de discapacidad mental. Haciendo referencia a cualquier tipo de diagnóstico médico, clínico, de deficiencias mentales, podemos ver que ciertas patologías, o no son patologías, ciertos diagnósticos de síndromes, por ejemplo, o mismo el autismo, tiene como características propias de la situación que atraviesa el niño, la persona, atenuado o exacerbado o exageradamente estimulado o las áreas de percepción o sensoriales. Entonces, algunos son muy atenuados que, por ejemplo, para sentirse activos o para sentirse, ellos necesitan de algún modo un estímulo fuerte y ellos mismos se golpean, ¿sí? Hablamos de golpes pequeños, pero que ellos necesitan como para sentirse activos, ¿sí?
Esto luego se llama o puede volverse una estereotipia dentro de lo que, dentro del diagnóstico que se maneja para cada uno, no es una generalidad, pero ocurre en algunos casos. También tenemos estas personas que son hipersensibles, entonces ya simplemente con el tacto ya se hiperactivan, ya les parece molesto y eso hace que la conducta de la persona se vuelva en muchos casos agresiva, porque es una molestia muy, muy grande, porque tiene el umbral de percepción muy, muy, muy bajo, entonces, o muy alto en otros casos. Entonces, reaccionan. Entonces, al detectar estas situaciones, nosotros podemos hacer ajustes razonables para interactuar con nuestros planes de entrenamiento que son fundamentales. ¿Sí? En caso de las personas con ceguera o con baja visión, obviamente ya podemos presumir que hay deficiencia en el equilibrio, ¿sí? Estático y obviamente en el equilibrio dinámico, lo que no quiere decir que no vamos a trabajar con ellas, sino que vamos a hacer más énfasis tal vez a lo que tiene que ver con las actividades de preparación propioceptiva, ¿sí? Para que ellos empiecen a volver a sentirse, a identificarse y a poder entender por algún sentido extra, porque hay una ley que se llama ley de la compensación de la deficiencia, por ejemplo, que lo cita Vygotsky en su libro de obras completas. Pero bueno, él lo que hace referencia es que existe esa ley de compensación, significa que la persona, a pesar de ser atenuada en algún sentido, hay